El tejido de la vida del que habla Sandra Díaz nos ayuda a los humanos a repensar nuestro papel en un planeta donde nada ni nadie vive aislado. Una vida humana, la mía, la de usted, completamente separada del resto del tejido viviente, es simplemente imposible. Estamos entrelazados con la naturaleza, nos demos cuenta o no. Lo que distingue a Sandra Díaz es su combinación de pensamiento ecológico con su capacidad de vincularlo con los desafíos globales reales. Sandra es una de las 10 ecólogas más citadas del mundo y es una de las 100 personas más influyentes de nuestra época, según la revista Time. Bienvenidos a una conversación de largo aliento con Sandra Díaz. Sandra Díaz, bienvenida a Largo Aliento. Muchas gracias. Sandra, tú hablas de la naturaleza como una trama, como un tejido, no como medio ambiente, no como biodiversidad. ¿Por qué hablar de la naturaleza como un tejido? Bueno, el concepto de medio ambiente y biodiversidad, de alguna manera, no terminaban de expresar la última evidencia que tenemos sobre la naturaleza. De alguna manera, se reflejaba en una imagen de que estábamos o apoyados en la naturaleza o frente a la naturaleza o como sumergidos en una pecera que era la naturaleza, si bien separados de ella. Y la última evidencia científica indica que en realidad estamos entretejidos profundamente con el resto de lo viviente, ¿sí? Compartimos un mismo origen todos los seres vivos, compartimos montones de genes y de procesos fisiológicos y características anatómicas, intercambiamos todo el tiempo materia y energía. Los seres humanos venimos afectando el resto de los seres vivos desde el comienzo de la humanidad. Entonces realmente no estamos sumergidos, no estamos apoyados, sino que estamos enredados con la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Entonces lo denominamos como tapiz, que no solamente es una linda metáfora, de alguna manera todas las definiciones son una metáfora, esta nos ayuda a mostrar mejor esta íntima dependencia, esta íntima conexión que tenemos con el resto de lo vivo. Entonces, lo que le hacemos a la naturaleza, bueno o malo, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, que finalmente somos cuerpos vivos. Exactamente, porque hay conectividad entre todos los seres, ¿sí? Todos estos materiales que desechamos, de alguna manera a través de las cadenas tróficas vuelven a nosotros. Toda esta apropiación de vidas y recursos, de alguna manera, de algún lugar salen y en un planeta cerrado el vacío se produce en algún lugar y de alguna manera otro sistema se desestabiliza y nos influye. Y nos influye porque una cosa que hemos logrado documentar muy extensamente hace un par de años es la profunda dependencia de los seres humanos en el resto de la vida, para nuestra continuidad física, para la estabilización del clima, para la purificación del agua, para nuestro alimento, para las fibras y materiales que necesitamos para nuestra infraestructura y también para nuestra vida simbólica, ¿no? El resto de lo vivo es la base de nuestras historias, de nuestra identidad cultural. Esa profunda dependencia es otra manera en la que estamos entretejidos. Entonces, todo lo que le hacemos como
usted lo dice, al resto de lo vivo, tarde o temprano nos lo hacemos a nosotras mismas. Por ejemplo, escuchando a los ecólogos, hablan mucho de que uno de los errores fundamentales es que toda nuestra industria está propiciada por la quema, la combustión. Eh, Eso nos lo estamos haciendo a nuestro propio cuerpo, ¿no? Al permitirlo, también lo tenemos incorporado en nuestro cuerpo. Bueno, la gran mayoría de nuestra industria y nuestro uso de energía está basado en los combustibles fósiles, ¿sí? Petróleo, gas, carbón. Y de alguna manera el problema con eso es que todo ese carbono que se quema, como usted lo dice, termina en la atmósfera y tenemos un cambio climático cada vez más evidente y cada vez más acelerado, ¿sí? Entonces, de alguna manera eso nos lo hacemos a nosotros mismos. Después hay un montón de residuos de las industrias que de alguna manera se liberan al ambiente como si el liberarlos significa que desaparecen, pero en un planeta cerrado no desaparecen, ¿sí? Y eso de alguna manera envenena este tapiz viviente en el cual estamos nosotros, ¿sí? Entonces, sí. Sandra, por favor, háblanos del informe del IPBES 2019, donde detectaste 1 millón de especies en peligro de extinción. ¿Quién lo encargó? ¿Qué reacción hubo a esta cifra estratosférica, 1 millón de especies en peligro de extinción? Bueno, esta sigla tan poco glamorosa, IPBES, es la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Es un ente apoyado por las Naciones Unidas, de la cual forman parte la enorme mayoría de los países del mundo. Ellos lo encargaron. Y un grupo grande de personal científico trabajó de forma totalmente ad honorem para armar ese informe. Y yo tuve el privilegio, junto con los 2 colegas más, Josep Fetele de Alemania y Eduardo Brondicio de Brasil y Estados Unidos, de copresidir ese gran esfuerzo, ¿sí? Y lo que encontramos, en realidad lo encontraron nuestros colegas que trabajaron bajo nuestro liderazgo, es que haciendo cálculos sobre la base de las especies de plantas y animales que conocemos hoy y que están amenazados hoy, se estima que 1 millón de especies de plantas y animales, incluyendo las especies que conocemos y tienen nombre, incluyendo algunas que no conocemos, pero tenemos buena evidencia de que existen, sería más o menos 1 millón en total que estaría en algún tipo de peligro de extinción. Eso no quiere decir que inevitablemente se vayan a extinguir. No quiere decir que estén condenadas. Si se van a extinguir o no, depende en enorme medida de lo que hagamos en los próximos años. Claro, ¿nos puedes explicar qué está matando a estas especies y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer no nosotras dos, sino qué puede hacer la humanidad para parar el proceso de asesinato de estas especies? Bueno, si uno es en este proceso de asesinato, y me gusta que uses la palabra asesinato, un crimen, porque la metáfora de un crimen me sirve para explicar lo que pasa. En un crimen hay alguien que aprieta el gatillo de la pistola que humea, ¿sí? El autor material. Pero a veces el autor material no es el autor intelectual, no es quien realmente inició la idea de que ese crimen debía ser cometido. Con la naturaleza pasa lo mismo. Los impulsores directos de la crisis de la naturaleza son más o menos en orden decreciente de importancia, cambios en el uso de la tierra y las costas, la explotación directa, por ejemplo, la caza, la tala, la pesca,
el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras, ¿sí? Especies exóticas que invaden lugares, particularmente islas, por ejemplo, y producen un cambio muy grande, un daño muy grande en la diversidad local. Eso es a nivel mundial. Si nos vamos a distintos ecosistemas, la importancia de estos factores cambia. Por ejemplo, en la Antártida y en Alaska, el cambio climático es mucho más importante que en las zonas ecuatoriales. En las zonas tropicales, el uso de la tierra es mucho más importante que el cambio de clima, ¿sí? En las islas es mucho más importante el efecto de las especies invasoras que todo lo demás. Pero a nivel mundial, ese es el ranking. Pero esas son las pistolas humeantes, ¿sí? Detrás de esas pistolas humeantes está el autor intelectual. Exacto, el problema de raíz, los impulsores políticos, económicos, culturales, sociales, que hacen que el uso de la tierra, el cambio climático, etcétera, afecten a las especies. Y esos son todos factores sociales. Y fundamentalmente, si uno quisiera destilarlos a un problema de raíz, es básicamente el modelo dominante de apropiación de los recursos, de apropiación de las vidas humanas y no humanas del planeta, que prioriza la ganancia y el lucro desmedido e inmediato de unos pocos por sobre el bien común a largo plazo de los muchos. Eso, en dos palabras, es el verdadero actor intelectual de lo que le pasa a la naturaleza. El capitalismo salvaje. El capitalismo globalizado voraz, ¿sí? Y si se llegaran a extinguir, supongamos que se llegaran a extinguir este millón de especies, ¿cómo se vería el planeta? ¿Cómo cambiaría? ¿Y cómo cambiaría nuestra vida? Nuestra vida cambiaría, o tiene posibilidades de cambiar bastante antes de que se extinga ese millón, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo vamos a sentir los efectos de nuestro bienestar mucho antes, ¿sí? Recordemos que el clima del que gozamos depende de la regulación de los ecosistemas. Si los ecosistemas se reducen como vienen reduciéndose en muchísimo, ¿sí? Los bosques, las sabanas, que ya vienen reduciendo drásticamente, siguen reduciéndose, su capacidad de regular el clima y su capacidad de regular el ciclo del agua, en cantidad de agua, en distribución. Los ecosistemas no crean agua en sí, pero sí la distribuyen, hace que en vez de estar en el mar, caiga sobre nosotros, que no sea liberada toda junta, sino estacionalmente, que se pueda purificar el agua. Todo eso dependemos de ellos, ¿sí? Muchísimas de las plantas que comemos depende de los polinizadores, ¿sí? De este beneficio gratis que obtenemos de esa enorme cantidad de insectos y aves y un montón de otros animales que polinizan las plantas que terminan siendo frutos y semillas para nosotros. Algunos sustentan economías de muchos y muchos millones de dólares. Y bueno, y la vida sin duda que sería bastante menos rica, bastante más pobre para todos en todo sentido, si perdiéramos esos compañeros de ruta no humanos. Entonces, estamos hablando, te escucho y me empiezo a imaginar estas películas distópicas donde la humanidad está en hangares y esclavizadas, tipo Orwell, ¿no? Donde no hay nada de naturaleza.
que un pedacito de prado es imaginado como un paraíso y que incluso duda la gente de que exista. O sea, una vida muy pobre y muy azotada por el mal clima. Si tengo razón en tener en estas imágenes, ¿en qué rango de tiempo estamos hablando de que podemos llegar a estos paisajes grises para la humanidad? Bueno, depende del modelo que tomamos. Hay una cuestión que son un poco técnica, pero es importante para que nos entendamos. Hay modelos y escenarios. Los escenarios son los futuros que nos imaginamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar si hacemos esto, esto y esto? ¿Qué va a pasar si cambiamos radicalmente la dieta? ¿Qué va a pasar si cambiamos el sistema de distribución de la riqueza? ¿Qué va a pasar si tenemos un gobierno centralizado mundial? ¿Sí? Ese es el escenario. Y después están los modelos, que son las maquinitas más cuantitativas, donde uno le pone todas las variables y el modelo, según ese escenario, saca el producto final, ¿sí? Entonces, según los escenarios que elijamos y los modelos que usemos, tenemos resultados diferentes. Pero estos futuros distópicos pueden aparecerse a nivel de siglos, pero también pueden aparecerse a una escala tan corta como de décadas, ¿sí? Depende de los lugares donde vamos. Y si uno le parece muy, me encanta tu palabra, orwelliano, lo que estamos diciendo, o alarmista, no queda más que leer los diarios. Y yo invitaría a cualquiera, hace 2 años atrás, que se imaginara si iba a estar hoy leyendo en los diarios lo que estamos leyendo todos los días. Así No hace es. falta ir al futuro para ser orwelliano. Entonces, esos futuros están en una escala de hasta décadas de ser. Ajá, Lo ajá. importante es que no son inevitables, ¿sí? No son inevitables. No. Me encanta escucharte esto. Me preocupa cuando dices modelos, porque inmediatamente me pregunto, ¿y quién elige el modelo? Y pienso inmediatamente en los políticos oportunistas que están poco tiempo en el poder y no se están responsabilizando del futuro en 10 años. Bueno, hasta ahora estos modelos de apropiación voraz e insaciable, los han elegido los poderosos, ¿sí? Sí. Los poderosos en los gobiernos, a veces los poderosos que trascienden los gobiernos, ¿sí? Los grandes intereses financieros, las grandes corporaciones, con la complicidad de todas las víctimas, que de alguna manera son las sociedades civiles, que somos a la vez víctimas y a la vez cómplices porque nos compramos el modelo. Tenemos instalados en la cabeza esta narrativa de que la clave del éxito social y de la felicidad es consumir, consumir, consumir cada vez más, cada vez cosas nuevas aunque no las necesitemos, y ese es el modelo de felicidad para quien no lo puede pagar. Y quien no lo puede pagar es simplemente un perdedor, ¿sí? Exacto. Esa es la narrativa que sostiene el modelo actual. Ahora bien, otros modelos son posibles. Este no es el único modelo natural e inevitable. Y existe la posibilidad de, a través de la imaginación y la acción colectiva, de propender por otros modelos, ¿sí? De pensar otros modelos y de actuar para conseguirlos. Eso no es un cuento de hadas, todo lo contrario. El cuento de hadas, en todo caso, es pensar que en un planeta cerrado, esta apropiación voraz, desmedida e infinita puede seguir y nos va a llegar a todos, ¿sí?
puede seguir en la medida que excluya a mayorías cada vez más grandes. ¿Sí? Sí, por ejemplo, es preocupante que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, habla del planeta B. Más allá de si es posible de veras terrificar a Marte, él, no sé si has visto las ilustraciones que manda a las redes sociales, se ve a seres humanos con escafandras, con astronautas, con vestidos con trajes de astronautas, en malls gigantescos, y hay varias cosas. Las dos principales es, qué horrible vivir en un desierto, como parece ser Marte, en un traje de astronauta, y en esos malls que él plantea, donde vivirían los seres humanos, van a caber muy pocos. Exactamente, vos lo has dicho. Esa es la narrativa absolutamente tóxica que propende los pocos privilegiados que se benefician enormemente del modelo actual y lo único que quieren es potenciar ese modelo del futuro y apropiarse, como si no fuera suficiente su apropiación del presente, quieren apropiarse del futuro. ¿Sí? Algunos de ellos plantean la inmortalidad para poder seguir apropiándose del futuro, ¿sí? No se me ocurre algo más orwelliano que eso, ¿sí? Y en ese futuro orwelliano, como vos lo decís, hay lugar solo para unos pocos privilegiados. Y todo el resto de la humanidad nos embromamos, ¿sí? Bueno, ese modelo es el modelo que ellos quieren instalar. Pero la ciencia nos muestra y la historia nos demuestra que hay otros modelos posibles si quienes estamos fuera de su distopía tóxica no nos lo compramos y peleamos por un futuro mejor, ¿sí? Un futuro mejor para toda la gente, lo cual también innecesariamente implica un futuro mejor para el resto del mundo viviente, sin el cual no podemos tener un bienestar, sin el cual no podemos tener una vida saludable. Pero yo creo que hay que dar pelea, ¿sí? Porque la idea ahora que están tratando de instalar es que no hay futuro, ¿sí? Que no hay futuro, entonces, ¿para qué preocuparse si total no hay futuro? ¿Sí? Sandra, quisiera preguntarte sobre los otros modelos. Vamos a una pausa y nos cuentas. Volvemos. Y muchos de los que apoyarán el fracking citan los avances tecnológicos en cómo se realiza el fracking. ¿Qué le dices a nuestra presidenta? ¿Debe permitirse en México? Yo creo que la presidenta está haciendo exactamente lo correcto. Llamar a los actores, llamar a los que saben, llamar a los que tienen un interés por el bien común a la mesa a que discutan. Sandra, te preguntábamos de los modelos donde nos imaginamos en la naturaleza, como parte de la naturaleza y una naturaleza que crece abundantemente. ¿Dónde encontramos esos modelos? ¿Ya están formulados? Están formulados en muchos casos. Hay ejemplos, quizás a pequeña escala, quizás a escala menor de la que nos hace falta, pero básicamente son modelos donde la destrucción de la naturaleza no es el precio necesario a pagar por el desarrollo, sino todo lo contrario, que una vida plena del ser humano y de del resto de los seres vivientes dependen una de la otra, ¿sí? Son modelos basados en el respeto
por los otros, y cuando digo los otros me refiero las otras personas humanas y el resto de la naturaleza, más que en la explotación, dominación y apropiación, que se basan no en el consumo desmedido y la codicia, sino en lo que algunos llaman el consumo honorable, que quiere decir, tomo todo lo necesario, pero solo lo necesario, ¿sí? Respetando la vida y las necesidades de quienes me rodean, de mis compañeros de planeta, ¿sí? Y también es un modelo que prioriza la coexistencia sobre la dominación, la coexistencia y la compasión. La compasión no entendida como tenerle lástima al otro, o tenerle lástima, pobrecitos, los animales y las plantas, sino del origen de la palabra, compasión, sentir lo que siente el otro, ¿sí? Tomar responsabilidad y respeto por todas esas vidas de las cuales mi vida está dependiendo, ¿sí? Parece idealista, pero no lo es. Te iba a preguntar, ¿dónde has encontrado ese modelo operando? Bueno, hay retazos de ejemplos en iniciativas comunitarias, muchas de las sociedades indígenas, sin idealizarlas para nada, tienen en sus fundamentos este tipo de cuestión, la reciprocidad, las obligaciones mutuas. Yo puedo tomar cosas de la naturaleza, pero con respeto, y eso me implica obligaciones. Ahí está la reciprocidad. Yo cuido al mundo viviente y el mundo viviente me cuida a mí, ¿sí? Y hay normas que todos respetamos. Yo no puedo venir y arrebatar, ¿sí? Entonces, muchas sociedades indígenas o de origen indígena tienen eso en sus bases filosóficas. Hay muchas porciones de tradiciones dentro de la llamada tradición occidental que también lo tienen y que también se están tratando de rescatar, ¿sí? En estas famosas nuevas iniciativas que se llama, ¿cómo sería?, de visionamientos, por así decirlo, donde se juntan actores sociales y juntos imaginamos, juntos tenemos visiones de un futuro que es el futuro que queremos, ¿sí? No lo que nos espera si seguimos como seguimos, sino al revés. Exacto. El futuro que queremos es este. ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? ¿Sí? Toda esta imaginación creativa y colectiva es la que se le puede oponer a estas narrativas orwellianas que encontramos en algunas de estas redes sociales tóxicas. Claro, y estamos en los albores de la imaginación de ese mundo posible. Yo siento que es una carrera de los que estamos imaginando. Yo soy sobre todo escritora de ficción, entonces Ajá. sí escribo de la naturaleza, de otra forma, de una convivencia distinta con la naturaleza. Para eso tengo que conocer la naturaleza y para eso tengo que hacer esfuerzo de imaginación y luego tengo que convencer a los productores de que son historias que sí valen la pena, porque lo más fácil es vender otra historia de disfunción, de cataclismo. Estamos ahogados con las historias negativas. Vi incluso varias entrevistas que te hacen y te suelen preguntar sobre cómo nos vamos a ir al diablo, mucho antes de que te pregunten cómo solucionarlo o qué hay más allá en el poder ser bueno. Exactamente, y gracias por preguntármelo. Estoy
O sea, tengo muchísima información de cómo nos vamos a ir al diablo si seguimos comprándonos la narrativa distópica de quienes se están beneficiando hoy de la apropiación de la vida del planeta, ¿sí? Si seguimos adictos a esa narrativa, porque es una adicción, ¿sí? El consumo, este consumo en el que todos estamos, y esta idea de que tengo que consumir porque si no entro en la escasez y algo me falta, es una adicción en la que estamos todos de alguna manera atrapados, ¿sí? Sí. Entonces, hay que de alguna manera hacer el esfuerzo de desintoxicarse, que cuesta como todo esfuerzo de desintoxicación, y usar la imaginación para decir, muy bien, todos sabemos a dónde vamos a terminar, sobre Sí. todo los que no somos poderosos, en unas décadas o en un par de siglos si seguimos así, ¿sí? Abriendo los diarios ya medio que no hace falta imaginarse mucho porque está ahí, ¿sí? Entonces, la imaginación es cómo podemos desintoxicarnos y pensar diferente, buscarle la vuelta diferente a una convivencia más compasiva, más de sentir en ese sentido de compasión, con nuestras vecinas y vecinos, con el resto de la gente en el planeta, que no son nuestros enemigos, ¿sí? Con el resto de los seres vivos, ¿sí? ¿Cómo podemos tener una vida satisfactoria sin necesidad de destruir tanta vida de un modo innecesario, ¿sí? Humana y no humana. Te pregunto sobre Argentina y México. Son dos países del sur global muy ricos en biodiversidad y muy presionados por el primer mundo para que abran sus compuertas y puedan sacar las grandes corporaciones sus tesoros. No sé ni siquiera cuál es la pregunta, sino más bien pedirte que comentes sobre ello. Bueno, nuestros países son de alguna manera como muchísimos países de América Latina y del sur global, son un escenario donde la apropiación así voraz está ocurriendo todos los días, ¿sí? Desde ecosistemas, especies, vidas humanas, futuros. Todos los días se les roba el bienestar y el futuro a muchísima gente. Y eso creo que ocurre porque estos intereses están instalados globalmente y también, no nos engañemos, internamente también, ¿sí? En todos nuestros países hay gente que abre la puerta, ¿sí? ¿Sí? No es estrictamente desde afuera, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí está el papel de las organizaciones, de la comunidad científica, de la sociedad civil, de los sectores del Estado que tienen un compromiso con la gente, de resistir, de encontrar modelos diferentes y de apostar al futuro. No tenemos mucho tiempo para ponernos las pilas, como dicen en mi país, no sé si ustedes usan la expresión, ¿sí? Tenemos poco tiempo. Te pregunto sobre la controversia del fracking, porque en México está en las primeras planas. En México está de discusión si permitir el fracking luego de que fue vedado por el primer gobierno de izquierda. Hoy, en el segundo gobierno de izquierda, la presidenta ha reunido a un grupo de especialistas, desde economistas hasta biólogos, para decidir si debe permitirse. Y muchos de los que apoyarán el fracking citan los avances tecnológicos en cómo se realiza el fracking. ¿Qué le dices a nuestra presidenta? ¿Debe permitirse en México? Bueno, primero que nada, quiero decir que cuando yo sea grande quiero ser como tu presidenta.
Realmente, eso lo quiero decir. Pero Segundo, ¿por qué? ¿Por por- qué? porque es un gran modelo de rol para América Latina. Y además, como científica, por la forma que ella utiliza y empodera el conocimiento científico público en la toma de decisión. ¿Sí? Yo creo que si yo hablara del fracking, estaría haciendo lo que critico en tanta gente, hablar de opinión o de lo que escuché por ahí, pero yo sinceramente, por mi formación, no tengo el conocimiento técnico como para dar una opinión acertada y actualizada del fracking. ¿Sí? Costo-beneficio del fracking hoy. Yo creo que la presidenta está haciendo exactamente lo correcto. Llamar a los actores, llamar a los que saben, llamar a los que tienen un interés por el bien común a la mesa a que discutan y que la verdad o la mejor solución emerja de la discusión y el consenso, ¿sí? Y no de un interés creado. Claro, llamar a científicos. Esto es una novedad en nuestro país y creo que sí es ejemplar. Ahora, en el polo opuesto, Trump. Trump ha dicho que la crisis de la naturaleza es un hoax, un engaño, una estafa. Y retiró a los Estados Unidos, la mayor economía del mundo, del Acuerdo de París. Milei, en tu país, y otros líderes lo están siguiendo en esta idea de que no existe la crisis. Supongo que te parece terrible. Realmente. Hablando de las narrativas tóxicas, las narrativas que son posverdades, las narrativas que van en contra de toda la evidencia y que no son ignorantes inocentes, sino que son, o sea, se podía hablar hace unos años, por ejemplo, en el caso del cambio climático, hace décadas se podía hablar de un escepticismo inocente, ¿sí? No estoy segura del cambio climático porque no estoy segura de toda la evidencia, pero hoy en día negar la crisis climática, negar la crisis de la diversidad, negar la crisis de la contaminación masiva del aire, la atmósfera y los suelos, negar la crisis de salud humana, física y mental y de desigualdad que tenemos en el mundo, no puede ya ser un escepticismo basado en una ignorancia agnóstica. La información, la evidencia científica es abrumadora. Hoy solo en día podemos hablar de negacionismo. Y el negacionismo es negar la evidencia con una intención clara, sirviendo a un interés claro. Y eso lo vemos todos los días, ¿eh? Sí, es como si la élite económica del planeta tienen un plan secreto que no nos están diciendo. Te cuento que fuimos a hacer una película al Ártico. Y entonces nuestro guía nos enseñaba, caminaba y nos decía, ¿ven ustedes de aquí hasta allá el lago? Decíamos, sí. Dice, bueno, pues el año pasado esto era nieve y caminábamos sobre ello. Entonces se nos volvió absolutamente real de que se está licuando el Ártico. Pero 3 semanas después empezamos a escuchar otras versiones, Sandra. Nos decían, es que cuando el Ártico se convierta en el océano Ártico, va a ser muy beneficiada los países que están alrededor. Se va a volver el centro del planeta, ese océano. Le va a ir al Ártico maravilloso. Todos nos vamos a volver millonarios. Las costas las va a tener Dinamarca, Rusia, Estados Unidos. Ya tenían hasta los mapas de ese océano Ártico, como si hubiera
una versión B de los hechos en donde la crisis climática nos va a llevar a otro planeta donde unos van a ser muy beneficiados. ¿Crees que esto es fantasía o qué es? Estas son las distopías tóxicas de las que yo hablaba, ¿sí? Sino que vos lo contás con una enorme vividez, muy interesante. Son ejemplos de estas distopías tóxicas, de estos modelos manipulados para hacernos creer que en el futuro puede haber lugar para una mayoría. Claramente no. Claramente no. El mundo, como se llama, business as usual, o sea, siguiendo con el modelo actual, claramente es un mundo mucho peor, mucho más pobre, de mucha más vulnerabilidad, de mucha menor riqueza, de mucha sufrimiento para la gran mayoría. Es así de simple. Claro, y lo estás diciendo tú, que no eres una literata, eres una científica. Sí, o sea, estás no hablando soy de la filósofa, realidad. Y no eres soy filósofa. Me baso en lo que dice la ciencia. Claro, claro, No importantísimo. en fantasía. ¿Sí? No es una narrativa, es una proyección de los datos a futuro. Es una narrativa en el sentido es una narrativa social. Para mí una narrativa social son estas historias que nos contamos a nosotras mismas y a los demás sobre cómo es el mundo. ¿Sí? En ese sentido es una narrativa. Sí. Dentro de esta narrativa distópica, la enorme mayoría de nosotras no entramos, o entramos de una forma esclavizada y dominada, ¿sí? Subhumana, si lo querés. En un mundo de estos orwellianos o tipo Mad Max, o elegí la distopia que más te guste, ¿sí? Con la diferencia que no vamos a hacer Mad Max, vamos a hacer los mutantes ahí que hablan miserablemente por todos lados, ¿sí? Sí. Uno siempre se imagina que en estas distopías uno va a ser la chica de la película o el héroe musculoso de la película. No. ¿Sí? A la gran mayoría nos tocaría el rol de esos pobres infelices que andan por ahí. Las cucarachas Las cucarachas, los zombies, los aliens y todas esas cosas que andan por ahí. Bueno, claro. Lo importante acá es que la evidencia nos dice que no tenemos por qué resignarnos a ser extras en esas narrativas tóxicas con las cuales nos bombardean todos los días, sino que podemos ser los protagonistas, no los extras, de otro mundo. ¿Sí? Sí. Sandra, Rachel Carson, ¿no?, que es una de las madres de la ecología, Sí. Dijo que nuestro desafío como humanidad es restringir nuestros poderes, saber contenerlos y acercarnos a la naturaleza con empatía. Y que entonces, esto es lo que a mí me intriga mucho, dice Rachel Carson, entonces la naturaleza nos entregará tesoros que todavía no nos entrega, sabiduría que todavía no nos entrega. ¿Qué podríamos aprender de la naturaleza? Te lo pregunto después de una pausa otra vez. Volvemos. Ha sido incluida entre las 100 personas que la revista Time considera las más influyentes. Creo que el beneficio principal de esto fue, más allá de lo personal, el visibilizar la importancia de la naturaleza para el bienestar de las personas, y que gente que a lo mejor normalmente en su vida no tenía presente que la naturaleza fuera tan importante para la vida de todas nosotras, aunque vivamos en el último piso de una gran ciudad.
Sandra, ¿qué debemos, qué podríamos aprender de la naturaleza que todavía no sabemos? Bueno, primero, para poder aprender, insisto, hay que escucharla, hay que mirarla, hay que entender que lo que está ahí son los otros, no son cosas, son seres, está animada. ¿Sí? Parece muy obvio, pero no lo estamos haciendo. La estamos tratando como un conjunto de objetos y es la mejor manera de no aprender nada. Así es, así es. Así es. Entonces, cosas que se me ocurren así en este momento que podemos aprender y en los que nos podemos inspirar. Por ejemplo, el hecho de que la fuerza de los procesos y las estructuras naturales no viene de una fuerza en bloque, sino que es una fuerza hecha de muchas vulnerabilidades. Es una fuerza hecha de muchas hebras que son frágiles individualmente, pero juntas dan fortaleza. ¿Sí? La fuerza de la conexión, la fuerza del entretejimiento entre seres, eso lo podemos aprender. Juntando fragilidades conseguimos fuerza, eso lo podemos aprender. Otra cosa que a mí me inspira muchísimo de la naturaleza es la resiliencia, la capacidad de volver y volver y volver. Sí, sí, sí. En México tenemos las margaritas, no sé si en Argentina también, que después de una noche de lluvia, nuestros parques están llenos de estas margaritas que nadie sembró y llega, todo el mundo las arranca, las raspa, ¿no? Y vuelven a crecer. A mí siempre me asombra esta capacidad, esta resiliencia de las margaritas. Pongo un ejemplo como muy cotidiano para los mexicanos. No sabemos, nuestra vida no tiene nada que ver con el modelo de las margaritas, ¿cierto? Nos convendría mucho conocerlo. Entender de que volvés y volvés y volvés y persistir y estar ahí. A mí me sirvió de mucha inspiración cuando durante la pandemia le dimos una tregua así chiquitita al mundo vivo, porque Sí. estábamos todos guardados y así chiquitita, duró nada, ¿sí? Y en esa tregua hizo pum, ¿sí? Mostró de golpe la capacidad de recobrarse, de ser resiliente que tiene el mundo vivo, esperando cada mínima oportunidad que le damos. Eso es realmente para aprender. Otra cosa que para mí es muy inspiradora es la adaptabilidad. La naturaleza siempre está cambiando, siempre está como leyendo lo que se viene y adaptándose, ¿sí? Siempre está cambiando y mejorando su ajuste a tiempos que nunca son los mismos, mejorando su ajuste a los cambios, ¿sí? Nunca quedándose atrás. No tenemos en este momento un mundo de dinosaurios, por ejemplo, un mundo de trilobites, un mundo de derechos arborescentes. Tenemos otro mundo. ¿Eso por qué? Porque la vida cambió a medida que fueron cambiando las condiciones. Incluso tenemos un mundo natural ya muy adaptado a nuestra presencia, ¿sí? Todas las plantas y los animales de las ciudades se adaptan en tiempo real, en cuestión de décadas, en cuestión de años, a nuestra presencia y a las cosas que hacemos, se adaptan a nuestros edificios, se adaptan a nuestras estructuras y a nuestras presiones. Eso también, esa capacidad de adaptarse en tiempo real, es lo que tenemos que aprender. Y lo otro que me parece importante aprender de la naturaleza es la tolerancia a la diversidad. Ah, sí. En la naturaleza hay especies dominantes, ¿sí? Pero si uno se fija, en ningún ecosistema hay una especie que domina totalmente. Hay ganadores y perdedores y dominantes y subordinados, pero nadie nunca monopoliza todo de una forma uniforme, sino que siempre hay
huequito, un parchecito donde el dominante no puede llegar, entonces los perdedores de siempre ahí viven y persisten y se reproducen, y cuando cambian las condiciones saltan, ¿sí? Esa abrazo de la diversidad, ese coexistir de un montón de cosas diferentes, me parece, y de alguna manera la belleza del conjunto y cómo funciona el conjunto es producto de que haya esa diversidad. O sea, la naturaleza no es una carrera por la eficiencia, ¿sí? Es un aprovechar lo que hay a través de una diversidad de formas de aprovechar lo que hay. Esas son un poco las múltiples cosas que al menos yo he aprendido observando el mundo natural. Yo me he acercado a la naturaleza, la verdad, no para salvarla, sino para que la naturaleza me salve a mí, ¿no? Me he acercado a la naturaleza, en especial a la selva. Tenemos la segunda selva más grande del planeta en México, para ser yo feliz, para ser además biológicamente feliz, no teóricamente feliz, no tener ideas felices, sino estar en mi cuerpo feliz. Creo que nos falta hablar a los que amamos a la naturaleza, no como un deber ser el acercarnos a la naturaleza, sino como una gran oportunidad. Exactamente, exactamente. Los griegos, y no quiero ser pretenciosa acá, sino que las palabras me sirven porque ellos lo conceptualizaron mejor, hablaban de la buena vida de dos formas. Hablaban de la buena vida como hedonia, que era el goce sensual de la vida, así el placer que me da el olor de la selva, el gusto de la comida, la sensualidad del aroma de lo que huelo, ¿sí? Ese es lo hedonístico, el placer de estar vivo, inmediato. Y también de la eudaimonia, que era el buen vivir, que era mi deber hacia la vida, mis obligaciones, mis responsabilidades y la felicidad que me da saber que estoy haciendo lo correcto. Entonces, hablamos un montón, yo fundamentalmente hablé de la eudaimonia, la vida correcta, en casi toda esta entrevista vos me hablas de la hedonia, de ese disfrute sensual de la naturaleza. Que no tiene que ser una selva remota, la selva remota por supuesto, pero a veces tiene que ver con las plantas, los yuyos, como decimos en Argentina, para denotar todas estas plantas silvestres, los yuyos que crecen en mi jardín porque no le estoy dando demasiada atención. Me siento en mi jardín y huelo y veo los yuyos. A veces lo hedonístico también pasa por ahí. La salud mental y física de estar en contacto con la naturaleza, de la que nunca debimos separarnos tanto, ¿no? Ha sido incluida entre las 100 personas que la revista Time considera las más influyentes de la humanidad. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? En lo personal, la verdad que fue una enorme sorpresa. Yo no soy una persona que busque lo mediático o que me sienta particularmente cómoda en lo mediático. La mayoría de quienes estamos haciendo investigación trabajamos fundamentalmente en las trastiendas, ¿sí? Entonces, fue una gran sorpresa. Yo ni sabía que existía lo de la Time 100. Pero bueno, creo que el beneficio principal de esto fue, más allá de lo personal, el visibilizar la importancia de la naturaleza para el bienestar de las personas, y que gente que a lo mejor normalmente en su vida no tenía presente que la naturaleza fuera tan importante para la vida de todos nosotros, aunque vivamos en el último piso de una gran ciudad. Pienso que el que yo apareciera ahí, que
se contara brevemente por qué yo estaba ahí, quizás aportó un pequeño granito de arena para que para esta gente esto de la naturaleza fuera algo por un momento más palpable. Pues te felicito y felicito. Se le otorgó el Nobel a los 3 dirigentes de la investigación sobre las especies en peligro de extinción, ¿es correcto? No, no. El Nobel que por ahí figura en mi currículum es un Nobel colectivo eh, que se le dio en el 2007 a todo el IPCC, o sea, el organismo intergubernamental científico que provee evidencia sobre el cambio climático y sobre cómo combatirlo, ¿sí? Y mitigarlo. Bueno, otra buena señal. Sí. Sí. Yo creo que fue un premio muy merecido, pero obviamente yo tuve una mínima parte porque fuimos un grupo grande de gente. Después, quienes copresidimos este informe sobre la naturaleza, que sí es mucho más reciente, y también fue un esfuerzo gigantesco de cientos de personas, bueno, recibimos una serie de premios y distinciones, de los cuales estamos muy orgullosos, pero no fue el Nobel. Sandra, muchas gracias, que no sea la última vez que nos permitas preguntarte cosas. Bueno, ha sido un gran placer y un honor hablar conmigo. Muchas gracias. Hasta luego. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.